El marco desde la política, Prat-Gay fue muy razonable desde el punto de vista de decir, bueno, es cierto que nosotros habíamos prometido durante la campaña eliminar el impuesto a las ganancias, también no es menos cierto que nos encontramos con un gobierno que no era lo que nosotros esperábamos. No tuvimos ni transición, ni hoy escuchaba a los del Frente para la Victoria en la Comisión de Presupuesto y realmente dan vergüenza ajena. Nos tiraron el gobierno por la cabeza, no tuvimos transición, no pudimos ni siquiera evaluar nada y hoy reclamando como si no hubieran estado en el gobierno. Pero más allá de eso, hoy Prat-Gay fue muy concreto en el sentido de decir, primero, contextualicemos quiénes son los sujetos activos de la percepción del impuesto a las ganancias. Solo el 8% de la clase trabajadora. Segundo tema, ¿cómo ha reaccionado el oficialismo durante todo este año frente al impuesto a las ganancias? Es la segunda vez que subimos el mínimo no imponible. Obviamente hay desde otras fuerzas políticas, hay, no sé, creo que 100 proyectos presentados referidos, 60 proyectos presentados referidos al impuesto a la ganancia, cada uno con su visión. Lo que no es menos cierto es que la política fiscal tiene un límite, o sea, vos podés hacer lo que te da el bolsillo hacer. Entonces, es mucho más fácil, o sería mucho más agradable para nosotros, oficialistas, estar anunciando hoy la eliminación del impuesto a la ganancia. Entonces lo que intenta el gobierno y a través de los funcionarios es explicar, lo escuchaba yo a Massa recién, decir que van a pagar más, pero es una verdad media. Van a pagar más, pero menos. ¿Qué significa? Van a pagar más cantidad de trabajadores, pero menos plata. Con lo cual, en términos reales, hay un beneficio en cuanto a la rebaja del impuesto a las ganancias, que es lo posible. Por eso te dije, de lo necesario, lo posible. Diputado Grandinetti, según Abad, al Frente Renovador no le cierran los números. No, después demostramos, incluso es más, nosotros le dimos los números sobre los cuales hicimos estas proyecciones para que puedan demostrar de que no eran, pero no nos dieron ellos los números que nosotros necesitamos. Algunos de ellos, incluso, por ejemplo, cuando hablábamos de las máquinas tragamonedas, ellos planteaban una cifra que traían del año 2012. Lo interrumpo para que se entienda, uno de los gravámenes que quieren agregar, sumar, es el del al juego, a las tragamonedas. Lo que promueve es más impuestos para financiar Claro, lo que nosotros estamos proponiendo impuestos para los sectores concentrados, porque cuando empezamos a decir que le vamos a dar un beneficio al que nos está mirando, porque acá el problema es a quién gravamos y por qué lo gravamos. ¿Y qué pasa con el laburante? El trabajador ha perdido poder adquisitivo, son más los que pagan ahora, yo coincido con lo que decía Luciano Laspina, dice ahora son más, o sea, lo que nosotros le estamos diciendo es no ya tan solo que no se pueda hacer lo imposible o seamos demagógicos, sino que no le agravemos la situación al bolsillo del trabajador en la Argentina, porque no estamos midiendo la inflación, hoy la inflación fue del 42%, 43% anual, y no hubo ninguna recomposición salarial. Los últimos 3 meses fue el 17. Pero no en los últimos 3 meses, porque hagamos la cuenta general. Vos analizás de un lado, yo analizo del otro. Digamos, pongamos la cosa en su lugar. No puede como analizar para adelante. Obvio. Bueno, los últimos 3 meses. Pero perdón, los últimos 3 meses. El problema de analizar para adelante, si me dejas terminar, y después yo te escucho tranquilamente. Si vos analizás para adelante, te pasa lo que le pasó a Prat-Gay, que nos decía que la inflación iba a estar más cerca del 17, entre el 17 y el 20%, y fueron 43 puntos. No vaya a ser que tengamos el mismo problema después. La única realidad es la verdad, o la verdad es la única realidad. En este caso, hay más que están pagando ganancias, por más que digan después que va a ser menos. Lo que nosotros estamos diciendo es, ayudemos. Y cuando pedimos que le ayudemos a los trabajadores, nos hablan de razonabilidad, pero cuando sacamos impuestos a los sectores concentrados, parece que eso no necesita razonabilidad. Del Caño. Sí, yo creo que en primer lugar hay que reafirmar que el gobierno le mintió a la población cuando fueron las elecciones, diciendo que prácticamente se iba a eliminar el impuesto a la ganancia a los trabajadores. En segundo lugar, creo que está claro que el gobierno benefició a las patronales agrarias y a las mineras con las retenciones, por ejemplo, que son 80.000 millones de pesos aproximadamente, es decir, un poquito menos de la mitad de lo que se está discutiendo, de lo que sería todo el impuesto a la ganancia sobre los trabajadores bajo convenio. El Frente de Izquierda tiene un proyecto presentado ya hace 2 años, más de 2 años, que plantea la eliminación de este impuesto al salario de los trabajadores. Digo, porque originalmente no era un impuesto al salario de los trabajadores. Pero lo que dijo Prat-Gay hoy y lo que se viene diciendo desde el gobierno es más o menos, son los mismos argumentos que usaba el kirchnerismo. Este dinero va a financiar
a las provincias y a los sectores más vulnerables justifican. Pero si uno vuelve a poner las retenciones que se sacaron a los sectores de las patronales agrarias, a las mineras, si uno deja de beneficiar con la cantidad de regímenes especiales que están en el presupuesto a las patronales, a las empresas, que estamos hablando de cerca de 300.000 millones de pesos, bueno, con ese dinero se podría no solo quitar el impuesto a la ganancia sobre los trabajadores, sino también generar recursos para obra pública, etcétera. Lo que te quiero decir es que acá está claro a quién se decide beneficiar y a quién las promesas del gobierno siempre son decir, bueno, hay que esperar un poquito más, hay que hacer un esfuerzo, se decía inclusive desde el kirchnerismo, para beneficiar a los sectores más vulnerables. Y voy a algo que recién mencionaban aquí, sobre el resto de los trabajadores, ¿no? Y coincido, el 42-43% de inflación anual, que la mayoría de las paritarias no lograron eso. Digo, la mayoría de los trabajadores han visto caer su poder adquisitivo claramente, eso lo sabemos todo. Entonces me parece que está claro quiénes se beneficiaron con este gobierno de ricos para los ricos y quiénes vienen perdiendo, que son la mayoría del pueblo trabajador. Es así, es para los ricos. Absolutamente un eslogan. Absolutamente un eslogan. Se construye el eslogan y después pareciera ser que el eslogan termina siendo cierto. Entonces, yo digo, como retenciones... digamos que era un eslogan también. No, es cierto. Y mucha gente pensaba que iba a ser para mejor. Fíjate que el eslogan de Cambiemos es cierto, porque somos gobierno.